La vivienda cooperativa, más allá de resolver una situación concreta de acceso, construye y aporta desde el punto de vista del hábitat, genera vínculos, construye seguridad, identidad también, participación y comunidad. Es una herramienta de desarrollo humano, ¿no? COPS Américas en Movimiento, un podcast de Cooperativas de las Américas. Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso con ustedes. Soy Danilo Salerno, director regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Estamos aquí de regreso con Copa América en Movimiento, que era un newsletter y ahora es un newsletter y un video podcast de entrevista para poner y dar las voces y la cara a los liderazgos cooperativos, a los representantes de nuestros comités sectoriales y temáticos, las autoridades de la gobernanza del cooperativismo regional. Este podcast, como ustedes ya han empezado a conocer, busca ofrecer una mirada actual, entrar un poco más a fondo y también conocer la estrategia del movimiento cooperativo de las Américas, acercando a ustedes, a la audiencia nueva que ya nos están siguiendo desde tiempo, a los desafíos, a los temas más fuertes, más actuales, pero también a aquellos que tradicionalmente han visto un desempeño importante de nuestra organización. Entonces, hoy, ese episodio va a estar dedicado a la vivienda cooperativa, evidentemente, con una mirada con un alcance de desarrollo humano integral. Por ende, que estamos con Horacio Pérez Zamorra, presidente del Centro Cooperativista Uruguayo, y con Iván Otero, presidente de la Junta de Directores de la Liga de Puerto Rico. Dos países muy diferentes, de experiencias complementarias, con sus particularidades que estaremos conociendo. ¿Cómo están? Danilo, ¿cómo estás? Un gusto. Iván, ¿cómo andás? Gracias, todo bien, gracias, Iván. Qué gusto. Muy bien, empezamos con un poco de contexto para nuestra audiencia. El acceso a la vivienda es un desafío muy fuerte para América, siendo que el 45% más o menos de los hogares de América Latina y Caribe enfrentan algún tipo de déficit. Ustedes lo conocen más que yo. Y es una realidad, una fotografía que muestra que la vivienda digna, es el concepto, sigue siendo una deuda para millones de personas. No se trata solamente, y lo saben muy bien los cooperativistas, lo saben muy bien ustedes, de tener un techo, porque cuando falta el acceso a la vivienda, también faltan las condiciones básicas para el desarrollo humano. La salud, el acceso al agua, el saneamiento, la posibilidad misma de construir un proyecto de vida. Entonces, por eso hablamos de desarrollo humano integral. Y frente a estos desafíos, el cooperativismo, como suele ser en todos los sectores, pero también para la vivienda, suele dar y construir respuesta. La cooperativa de vivienda en toda nuestra región y también en el mundo han demostrado que es posible articular acceso habitacional con organización comunitaria y desarrollo social, mostrando que no se trata solo de infraestructura, sino de construir un tejido social, un entramado social. Así que cuando hablamos de vivienda digna y cooperativa, hablamos de personas y la relación, el séptimo principio, el compromiso con la comunidad. Cuando se piensa en vivienda, solamente algunos piensan en infraestructura. También cuando se piensa en política pública respecto a la vivienda, se siguen en algunos países pensando solo en infraestructura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la vivienda? ¿Qué hace la vivienda cooperativa? No solamente una solución para un acceso, sino una respuesta integral al desarrollo humano. Y que aporta a los demás sectores que el cooperativismo aborda, vive, construye y desempeña en nuestra región. Bueno, arranco por aquí. Digamos que la vivienda cooperativa, más allá de resolver una situación concreta de acceso a la vivienda, construye y aporta desde el punto de vista del hábitat en general. Genera vínculos, construye también seguridad, identidad también, y participación y comunidad. En fin, es una herramienta de desarrollo humano, ¿no? Aporta desde el punto de vista, desde la creación de la misma cooperativa, previo a la conformación, a tener prontas las viviendas, desarrolla organización colectiva, prácticas democráticas al núcleo de la organización y bueno, y también decisiones en formas participativas, ¿no? Entonces todo esto, de alguna vez, es una escuela de participación.
Y esto genera herramientas a la interna de los grupos. Y si hacemos como una especie de paralelismo como con otras soluciones habitacionales que no son las cooperativas, el sistema cooperativo genera integración barrial, que muchas de otras soluciones habitacionales dan vivienda, pero no necesariamente generan integración barrial, ayuda mutua, en los casos donde el cooperativismo es de ayuda mutua, participación, porque muchas veces las viviendas y los procesos de diseño son participativos. Entonces, todo esto tiene un sentido cultural y educativo a la interna de los grupos. Y todo esto también genera sostenibilidad desde el punto de vista de los vínculos sociales, ¿no? A su vez, el estar definiendo y marcando el rumbo de lo que cada grupo y cooperativa quiere construir o puede construir, también da derecho derecho a la ciudad, porque uno está decidiendo sobre su futuro, ¿no? Entonces, más allá de tener resuelta la vivienda y estar cumpliendo con el derecho a la vivienda, también el derecho a la ciudad es una cuestión importante, ¿no? En sí, bueno, es como digamos que la vivienda cooperativa podríamos decir que es una escuela de democracia, ¿no? En este sentido. Y entonces la pregunta ahí sería, ¿no? ¿Dónde queremos vivir? O sino más bien pasar a cómo queremos vivir. Entonces creo que el cooperativismo en este sentido responde eso, ¿no? Y da herramientas para poder definir cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir, Iván? Sí, yo lo voy a tomar como el cierre que tú planteaste en tu pregunta, el séptimo principio cooperativo, el compromiso con la comunidad, y yo creo que esa es la gran diferencia. En Puerto Rico la mayoría de las cooperativas de vivienda son multipisos, es decir, que son condominios, edificios de 15, 16, 17 pisos, pero la gran diferencia entre el modelo cooperativo es cómo tú vives en esa estructura. Nosotros vivimos un estilo de vida de comunidad. Y yo siempre me gusta utilizar ejemplos para que la gente que nos ve y que nos escucha pueda visualizar esos procesos. Y pongo dos ejemplos. Yo me crié en mi país, en Puerto Rico, en un pueblo el centro de la isla, un campo donde se vivía la vida comunitaria que en nuestros países se vivía en los años 60, 70, donde los vecinos estábamos pendientes de lo que nos pasaba a otros vecinos para poder colaborar con ellos. Y cuando me tocó vivir en el área metropolitana de San Juan en una cooperativa de vivienda, pensé que se me iba a hacer complicado moverme de ese estilo de vida comunitario a un condominio, y encontré en una cooperativa de vivienda ese mismo estilo de vida donde los vecinos estamos pendientes de qué le está pasando a nuestros vecinos para poderlos ayudar. Y el otro ejemplo es cuando todos conocen cuando el huracán María azotó a nuestro país, que fue una situación terrible. Nosotros tuvimos circunstancias donde estuvimos varios meses sin energía eléctrica, varios meses donde se limitaba el uso del ascensor, y a través de las comunidades estábamos pendientes de las personas mayores, de las personas encamadas, de las personas necesitadas, y cómo desde la estructura podíamos aportar a ayudar a estas personas. Así todos reconocemos la necesidad de vivienda que hay en todos los países. Puerto Rico no es la excepción. Aquí hay una crisis donde nuestros jóvenes, donde nuestros adultos mayores tienen una necesidad de vivienda y el Estado no tiene la capacidad para poder proveer eso, y el sector cooperativo se convierte en una gran alternativa para proveer vivienda digna y para proveer un estilo de vida comunitario, como nosotros decimos en la Liga de Cooperativas. El cooperativismo es un estilo de vida y precisamente las cooperativas de vivienda demuestran ese hecho. Excelente. Y todos ustedes ya habrán entendido que no estamos hablando solamente de vivienda, porque hemos abordado una primera respuesta temas ambientales, temas de soluciones integradas. No es un caso que estos dos líderes que nos acompañan hoy no son simplemente líderes de cooperativa de vivienda, o sea, son líderes de estructuras que abordan el cooperativismo de manera transversal, de manera integrada. Esto, usted nos ha dado este primer pantallazo fantástico, gracias, pero esta es la realidad y la mirada hoy. En cambio, volvamos un segundo atrás, porque
para llegar a hoy debe haber habido varias dificultades, varias condiciones. Entonces, vamos a ver, analicemos un poco cuáles son las condiciones o las políticas que han sido importantes en su respectivo contexto, en sus respectivos países, para que ya hayan podido llegar hasta donde está hoy el cooperativismo de vivienda o habitacional que usted ha hecho referencia. Pues mira, es importante señalar que el cooperativismo de vivienda comienza en Puerto Rico principalmente a finales de la década del 50. Ya se veía cooperativas de vivienda y se trata dentro de un proceso integral de cómo el modelo cooperativo puede aportar no solamente al sector de ahorro y crédito y el sector de trabajo, como en esos momentos era el principal sector que se veía desarrollando el modelo cooperativo en Puerto Rico, sino verlo como una alternativa para proveer vivienda digna, que sí es bien importante, a los sectores más vulnerabilizados del país, porque siempre es importante señalar que la vivienda cooperativa, principalmente en Puerto Rico, ha venido a proveer esa vivienda a esos sectores menos aventajados. Así las cosas tuvieron que ejercer presión el propio movimiento cooperativo para que el gobierno mirara al sector como ese ente que podía proveer vivienda digna. Así que a través de incentivos gubernamentales, en el caso de Puerto Rico, principalmente fue el que el Departamento de la Vivienda pudiera colateralizar los préstamos que se hacían para la construcción de las cooperativas, de tal modo que el sector financiador de esas estructuras tuviera ciertas garantías de repago en caso de impago de alguna de las cooperativas, y que de esa manera también podíamos tener unos intereses, unos créditos preferenciales. En el caso de la que yo resido, fueron estructuras que se crearon en los años 60 a un costo de más de 8 millones de dólares, cantidad de dinero que mancomunadamente entre todos los socios estuvimos pagándola mensualmente hasta que saldamos las hipotecas, y hoy tenemos el beneficio de tener nuestras cooperativas libres de gravámenes sobre la propiedad. Así que el principal escollo, inclusive a través de llegar a estos tiempos, es que no existen unas políticas públicas claras de promoción cooperativa, mientras que al sector privado se le proveen muchas alternativas de financiamiento y de desarrollo, crédito por desarrollo de vivienda. El sector cooperativo no ha tenido esa ventaja, pero precisamente en Puerto Rico estamos en una época, en un momento histórico, donde por fin el gobierno se ha dado cuenta de lo que liberan al Estado de una serie de responsabilidades, como es el recogido de basura, como es el reciclaje, como es la seguridad, como es atender el ocio entre los jóvenes y adultos mayores. Así que a través de estas experiencias, el gobierno ha podido percatarse que a través del modelo no solamente proveemos vivienda, sino le damos un alivio al propio gobierno de la responsabilidad social que tienen para atender estas áreas. Horacio, en Uruguay me imagino que es parejo el tema. Sí, en Uruguay tenemos por suerte una larga tradición de cooperativismo de vivienda. Digamos, no fue un fenómeno espontáneo, ¿no? Sino que, bueno, es como la conjunción de políticas públicas, organización social y marcos legales, y un movimiento social también duradero y constante, ¿no? Todo, digamos que comienza la Ley Nacional de Vivienda de 1968, de la figura de Juan Pablo Terra, un arquitecto crea dentro de la Ley Nacional de Vivienda una ley general, el capítulo 10, donde reconocen a las cooperativas, y en ese capítulo 10 se enmarca un poco las reglas que van a regir al cooperativismo. Desde ese momento se reconoce a las cooperativas, se establece que tengan un financiamiento, la necesidad también de tener una asistencia técnica, entonces se definen que tenga que tener equipos técnicos acompañando cada cooperativa, y bueno, y ni que hablar que el apoyo estatal para este financiamiento, ¿no? Entonces hay cuestiones también importantes como el reconocimiento jurídico, ¿no?, de la propiedad colectiva, ¿no?, que no es un dato menor, bueno, y el tema de la ayuda mutua, ¿no?, el reconocimiento también de la ayuda mutua. Como decía, los institutos de asistencia técnica
como técnicos acompañando en todo el proceso de formación de cada una de las cooperativas. Esto se genera en el año 68. Previamente, la organización que yo integro, el CCU, había experimentado con algunos planes, algunas cooperativas piloto, que fueron las primeras y que de alguna manera empezaron a abrir un camino, y a su vez compañeros propiamente del CCU también participaron en la redacción de la ley. Entonces, digamos que la práctica sirvió de ejemplo como para un poco la redacción de esta ley, que ha sido la que ha dado el marco jurídico, que es un elemento fundamental para que el desarrollo del cooperativismo sea prácticamente una política de Estado en nuestro país. También hay un detalle no menor, que son la política de los subsidios. O sea, se entiende que lo importante más allá del acceso a la vivienda es la permanencia. Entonces también a las cooperativas, a los núcleos que por algunas circunstancias no pueden hacer frente a sus obligaciones de cuota, el Estado los subsidia. Entonces eso es un detalle importante, porque se entiende que y se cuida más allá del acceso, esto que planteaba de la permanencia en el sistema. Y por otro lado, bueno, como decía, las organizaciones sociales como las federaciones que han organizado y han empujado también a las diferentes cooperativas para que año tras año y con el pasar de los distintos gobiernos, la política sobre cooperativas siga estando vigente y se haya creado como una especie de identidad colectiva sobre el cooperativismo. Bueno, y a su vez esto de la construcción colectiva y de la ciudadanía, muchas de las cooperativas crearon complejos y cooperativas grandes que no solamente resolvían el tema de la vivienda, sino que incorporaban otros usos como guarderías, policlínicas, bibliotecas. Entonces generaron redes comunitarias y se apropiaron, el barrio se apropia de las propias cooperativas, no solamente la gente que vive en la cooperativa. Desde sus inicios, las cooperativas han sido referencia en muchos barrios de ciudadanía y de espacios colectivos de construcción de ciudad. Entonces se ha generado una identidad propia que todos los uruguayos, muchos de los uruguayos reconocemos como algo propio. Es como debería ser la vida, ¿no? Pero ustedes son fronteros, ustedes ya son todos, en ambas ocasiones lo que nos están hablando ya han avanzado mucho. Pero entonces, ¿cuáles son las nuevas fronteras o los desafíos de hoy de las cooperativas de vivienda respecto a su contexto nacional en su país? Creo que es un tema mucho también de visibilidad, en el sentido de que por fin el Estado, inclusive la gente, crea y vea que el cooperativismo de vivienda es una alternativa real. Y entonces tiene que ver también con los marcos jurídicos, y agradezco a Horacio que trajo ese tema, porque en Puerto Rico tuvimos un gran reto al final, más o menos alrededor del 2000-2005, donde hasta esa fecha la única alternativa que había era una cooperativa mancomunada, es decir, que todos somos dueños de todo. Como latinos al fin, puertorriqueños, siempre aspira a que ese pedazo de esas cuatro paredes pueda ser de mi propiedad y pueda ser heredado a mis hijos. Y entonces tuvimos el gran reto de buscar cómo nosotros logramos proveerle a ese socio esa posibilidad, pero manteniendo la estructura dentro del marco de lo que es una cooperativa. Y tuvimos que luchar a nivel de que tuvimos que hacer protestas públicas. En un momento dado nos tuvimos que sentar en lo que sería el ministro de cooperativismo y hacer desobediencia civil y sentarnos allí, y hasta que no nos recibieran y no atendieran nuestras situaciones, no nos íbamos a ir de allí, aunque fuéramos arrestados o encarcelados, y logramos que finalmente se creara una ley donde la cooperativa pudiera transicionar de una cooperativa mancomunada a una cooperativa de titulares, donde cada socio, mientras es dueño de su espacio de cuatro paredes, mancomunadamente somos dueños del parquecito, de la cancha bajo techo, de los estacionamientos, de las áreas comunes. Entonces eso fue un gran logro que tuvimos en cuanto al marco jurídico, y así hemos podido ver que se visualice mejor el sistema cooperativo como proveerle esa vivienda digna
Donde hoy en día es el gran reto, yo creo, en Latinoamérica, es cómo logramos especialmente esos financiamientos, esos créditos, especialmente cuando cada día tenemos una población más envejecida. Por ejemplo, en la cooperativa que yo estoy viviendo hoy, estamos visualizando poder adquirir del gobierno un terreno que está contiguo a nuestra cooperativa para hacer una estructura única y exclusivamente dedicada a personas de la tercera edad, donde podamos tener servicios especializados como es un trabajador social, como es médico, como es psicólogo, y que pueda haber un proceso en el cual se atienda adecuadamente con las necesidades que esa población tiene. Así que creo que esos son los retos que estamos teniendo y que el modelo cooperativo es la mejor alternativa para atender esos grandes retos. Sí, de acuerdo, Iván. Pensando un poquito esto que planteaba Danilo con respecto a las realidades de otros países, por eso parece bien importante el trabajo que hacemos en el Comité de Vivienda. Si bien no hay experiencias que sean trasladables, muchas veces recetas de unos países a otros, muy importante esto del vínculo y de conocer qué es los grados de avance o cómo se resuelven las problemáticas o los avances en otros países para poder, mediante el intercambio, poder ir desarrollando todo el sistema a nivel de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante el trabajo que se viene llevando adelante en el comité. En Uruguay, concretamente, hay un par de cuestiones concretas que tienen que ver, obviamente, con el acceso al financiamiento, el dinero. Sin plata no es difícil, y si bien la ley establecía la ley original que hay aquí en Uruguay establecía que debía haber un fondo específico, en realidad lo que ha terminado pasando es que cada gobierno quinquenalmente destina un presupuesto para vivienda para ese quinquenio. Entonces, quieras o no, todo el sistema queda atado a la voluntad política del gobernante de ese quinquenio. Entonces, financiamiento es una pata muy importante. Por otro lado, el acceso a la tierra. Cooperativas sin tierra no se pueden construir. El aumento de la tierra y el aumento del valor de la tierra, la presión inmobiliaria muchas veces también dificulta a las cooperativas conseguir terreno, ¿no? Por lo tanto, hay herramientas que se han dado aquí en Uruguay, herramientas a nivel, digamos, de todo el Estado, y después herramientas también departamentales, que son las carteras de tierra, que los organismos, tanto los gobiernos departamentales como el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, cede tierra, vende, porque en realidad es pagada por los cooperativistas con el préstamo, tierra a las cooperativas. Entonces, no es lo mismo cuando una cooperativa consigue un terreno a través de la cartera de tierra, que muchas veces son terrenos que a su vez no están en las periferias, sino que son terrenos en la centralidad, y eso es otra cuestión también, que muchas veces las cooperativas históricamente iban a conseguir terrenos donde podían, y en la periferia, y hasta, no sé, a muchos minutos, digamos, de su trabajo y de su servicio, y también con un cambio de paradigma de que, bueno, que no era solo la vivienda lo que teníamos que resolver, sino también la ciudad es de todos, es un derecho de todos, y por lo tanto todos podemos y debemos acceder a los servicios. Con esa mirada también es que las carteras de tierra aquí en Uruguay han podido, digamos, vender tierra a cooperativas en áreas centrales de la ciudad, donde de otra manera sería imposible acceder porque los costos son altísimos, ¿no? Y bueno, y después, desde el punto de vista de un desafío como más urbano, esto de que decía de la mercantilización de la vivienda, ¿no? La vivienda en Uruguay y a nivel regional, y creo que es una cuestión mundial, se ha convertido en un activo financiero. Por lo tanto, las cooperativas luchan y compiten contra eso de manera muy desigual, ¿no? Y por otro lado, también hay una cuestión que tiene que ver no tanto con el financiamiento y esto que veníamos conversando, sino cómo las cooperativas deben ayornar el modelo y el sistema a la sociedad actual. Esta ley que yo comentaba del 68 es una ley maravillosa que nos ha permitido tener todo el desarrollo que tenemos, pero bueno, también es necesario entender que la sociedad en estos 50 años, más de 50 años, ha cambiado, y que la sociedad de hoy es otra, y que las necesidades de las familias hoy en día son otras. Por lo tanto, adaptar el modelo a los tiempos de hoy, a los ritmos de vida y a las condiciones de vida actuales, ¿no? Tal vez viviendas más flexibles, adaptar las viviendas también
que sean adaptables a todo el transcurso de la vida de las personas. Tenemos mucha cantidad de vivienda construida en 2 niveles, por ejemplo, dúplex que le llamamos aquí, con viviendas con personas de edad avanzada que ya tienen problemas para desplazarse dentro del Claro. mismo complejo. Entonces, las viviendas que en su momento resolvieron el acceso a la vivienda, hoy en día no están resolviendo de manera adecuada esas necesidades. Entonces, es necesario adaptar, que esas mismas viviendas se adapten, preciso de que el sistema se mire y se pueda actualizar. Entonces, digamos, en ese trabajo estamos también. Muchas gracias, porque de hecho ya contestaron la siguiente pregunta, que era un poco donde iba el asunto, de renovarse, la nueva frontera, cómo traer las nuevas generaciones en la visión del cooperativismo de vivienda, porque acá asistimos a 2 factores, por lo cual siguen las desigualdades muy fuerte en América Latina y el Caribe, tasa de desempleo alta o informalidad muy alta, laboral, y por el otro lado, la dificultad de acceso al mercado de trabajo, el envejecimiento poblacional. ¿Cómo hacer que los jóvenes conozcan más? Porque hay estas oportunidades que, dado que no todos nacen cooperativistas o saben que es una cooperativa, entonces no saben dónde buscar. Entonces, ¿cómo hacer que los jóvenes se integren más, digamos, a esta nueva dimensión, con soluciones integrales y qué más? Les he dejado. Pues fíjate, yo ahora mismo te puedo dar mejor ejemplo en esa dirección, y es que hace alrededor de 5 o 6 meses en Puerto Rico, en la Universidad del Estado, se llama la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra es el principal campus de la universidad, y cruzando una calle acaban de unos jóvenes crear una cooperativa de vivienda dirigida principalmente a proveerle vivienda a estudiantes universitarios de forma transicional mientras estén estudiando en la universidad, y con unos reglamentos o bylaws que señalan que los que no son estudiantes están dispuestos inclusive a que el costo mensual sea un poquito más alto para que se pueda en cierta medida subvencionar el costo de los que no sean estudiantes que vienen de las áreas más lejanas del país. Así que nosotros sí ya estamos logrando que podamos integrar, y yo creo que en la misma pregunta Danilo nos dio un poco la respuesta. Yo creo que los otros sectores del movimiento cooperativo, en el caso de Puerto Rico, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de seguro, el banco cooperativo, nos sirven mucho como esas herramientas en la cual podamos participar en sus asambleas y llevar la información de que las cooperativas de vivienda son una alternativa, que estamos ahí, que la estamos ofreciendo en un país que acabo de ver unas estadísticas que salieron hoy. Puerto Rico es el 5º país del mundo con la tasa de natalidad menor. Así que cada vez tenemos una población más envejecida, por lo tanto, que nosotros como el sector de vivienda logramos sacar productos específicamente para también esa tercera edad, va a ayudar que el Estado, que el gobierno nos vea como esa alternativa y nos faciliten. En Puerto Rico pasa algo parecido a Uruguay, conseguir terreno especialmente en las áreas urbanas, es terriblemente costoso, y a través de la Autoridad de Tierra, es la agencia de gobierno que maneja todos los terrenos del Estado, podamos ya llegar con unos planes específicos, así que esa incidencia, tanto a través de nuestros legisladores como el propio gobierno, va a ser fundamental, y que espacios como este, que nos dan la oportunidad de hablarle de cooperativas de vivienda, y creo que es otro mecanismo que también nos provee la ASI, de poder ayudar a que este modelo se pueda ir reproduciendo, no solamente en cada uno de nuestros países, sino en aquellos países donde hoy no lo han visto como una alternativa. Sí, tal vez un poco el desafío en esto no solamente sería como cómo incorporar a los jóvenes, sino cómo permitir que estas nuevas generaciones se apropien del sistema, ¿no? Y lo puedan transformar también, porque bueno, cada generación
digamos, debería poder dar su impronta y adaptar las herramientas a sus necesidades también, ¿no? Lamentablemente esto que tú planteabas, Danilo, de las dificultades que tienen los sectores más jóvenes, es algo que es común a muchos de nuestros países. El tema de la dificultad a la vivienda y al crédito, y la precariedad laboral, es algo que es común en nuestros países. Por lo tanto, todo esto dificulta y hace muy difícil que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Por eso el sector cooperativo es una herramienta clave para poder resolver estos temas. Y también en esto el cuidado y la solidaridad intergeneracional también pueden ser centrales en esta renovación, porque responden a estos problemas concretos que tenemos hoy en día, que son son del día a día, que son, por ejemplo, cuestiones como quién cuida a los niños y a las personas mayores, cómo reducimos el costo de vida, cómo combatir la soledad y el aislamiento, que también muchas veces es parte de nuestra población envejecida, cómo compartimos recursos y hacemos más eficientes los recursos, cómo hacemos para sostener redes de apoyo también frente a la precariedad. Entonces, cooperativas y las viviendas cooperativas en su génesis y en muchas de sus formas de organizarse dan respuesta a todos estos problemas, ¿no? Bueno, jóvenes acceden a viviendas más accesibles, las personas mayores se encuentran acompañadas y vinculadas. En fin, fortalecemos el tejido social, barrial, que es algo que se presenta muy necesario, ¿no? En Uruguay, en los últimos años, se están desarrollando algunas experiencias piloto de cohousing senior, son personas mayores que se juntan para resolver la vivienda, pero no solamente la vivienda, sino la vivienda y los cuidados. Entonces, están transitando un camino sin bastantes complicaciones para poder incorporar su idea dentro del sistema cooperativo actual. Y así como las primeras experiencias piloto en Uruguay no fueron cooperativas de vivienda, porque todavía el cooperativismo de vivienda no estaba legislado. Las primeras cooperativas de vivienda en Uruguay fueron cooperativas de consumo, y en este caso estas cooperativas de cohousing son cooperativas de consumo que consumen la vivienda y a su vez los cuidados. Eso está en un proceso de revisión. La actual administración del ministerio ha tomado este reclamo y está escuchando estas voces, y estamos en un proceso también de transformación. Entonces ahí hay como una cuestión intergeneracional, porque entendemos que el cooperativismo tiene para dar respuesta a toda la sociedad, ¿no? Y esto en colectivo parece ser la mejor manera de resolver. Y si Claro. me permites, Danilo, le agrego que un gran reto es cómo comunicamos el éxito de nuestros proyectos. Porque, Total. por ejemplo, en Puerto Rico, en el peor de los casos, el costo de la vivienda cooperativa no alcanza a un 60-65% del costo de la vivienda en estructuras exactamente iguales que las cooperativas. Y en la mayoría de los casos está alrededor del 50% o menos en las mismas condiciones. Pero cuando le agregamos el valor de la comunidad, de la vida comunitaria con valores y principios cooperativos, yo creo que el gran reto que tenemos en nuestros países es lograr maximizar esa experiencia y que la gente conozca más nuestra experiencia, porque al no ser entidades con fines de lucro, todo ese spread del lucro que tiene el desarrollador, que se economiza al ser una cooperativa y se transfiere directamente a los asociados, es el gran valor agregado en cuanto al acceso que puedan tener gente que normalmente no lo pudieran tener sino a través del modelo cooperativo. También entendemos que para poder captar o que las juventudes se acerquen, debemos tener procesos más ágiles, ¿no? Compatibles con la vida laboral actual, proyectos que también sean atractivos desde el punto de vista ambiental, que respondan a esto que hablábamos de las nuevas formas de convivencia, ¿no? A no correr el desafío sería como evitar que el cooperativismo quede asociado únicamente a un modelo histórico como del pasado, ¿no? Sino que, adaptarnos también a eso, a las necesidades y a las nuevas formas de convivencia. Claro. Muchas gracias. Estamos concluyendo. Para mí, una de las fronteras evidentemente es el tema
de los migrantes que transitan para nuestros países o que están repatriados de otros países y tienen que regresar forzadamente o no forzadamente. Otro tema, las fronteras son el coworking, espacio de coworking, evidentemente, o de trabajo para aquellos jóvenes que se escuchan, ¿no? Estos nómadas digitales, entonces que migran laboralmente. Entonces todo esto no está reglamentado, es una frontera, es un desafío que me parece muy interesante que tenemos que plantearnos en Cooperativa de las Américas, pero ustedes han sido fantásticos. Para cerrar, se deberían resumir en 3 palabras. ¿Cuáles son los mensajes que dejarían para quien nos escucha, para quien conoce, sobre todo para aquellos que no conocen el cooperativismo de vivienda? De mi parte, el modelo cooperativo es una alternativa ambientalmente responsable, socialmente responsable y económicamente responsable. Y cuando tú unes esas 3 características de la vivienda cooperativa, tienes que obligatoriamente concluir que es una gran alternativa para el futuro del planeta, no solamente de cada uno de nuestros países, sino del planeta en general, y que el movimiento cooperativo definitivamente es una alternativa real en el sector de vivienda, al igual que en grandes sectores. Totalmente de acuerdo con Iván y complementando un poco esas palabras, y un poco en la línea de lo que planteaba el lema del Año Internacional de las Cooperativas, el 2025, que planteaba que las cooperativas construyen un mundo mejor. Creemos que las cooperativas tienen la capacidad de transformar realidades desde lo cotidiano, ¿no? Creemos que eso es como una herramienta muy potente. Bueno, muchísimas gracias. Lo agradezco realmente también porque me han dado 2 alternativas para preservar un espacio para cuando me voy a pensionar. Así que voy a considerar el cuidado con 2 lugares lindísimos como Puerto Rico y Montevideo para ir a vivir mi última fase de mi vida. Pero fuera de broma, ustedes han abierto una perspectiva que es fantástica, se debe darse a conocer. No se trata solamente de vivir, ocupar un espacio, sino construir ciudadanía, construir sentido de nuestra vida, construir una manera y de ser y de vivir diferente y no necesariamente residual como se piensa el cooperativismo, sino estructural de las sociedades como esos señores, sus cooperativas, sus sistemas cooperativos representa. Se trata de desarrollo humano, se trata de derechos, se trata de vivienda digna y se trata de divulgar este modelo y por eso está pensado ese espacio. Esto fue el episodio de hoy de Copa América del Movimiento. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Horacio. Ha sido un gusto poderla acompañar y un honor desde Cooperativas América, la oficina regional, tener esa experiencia que ustedes desarrollan, defienden y promueven desde sus respectivos países. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. COPS Américas en Movimiento es un podcast producido por Cooperativas de las Américas en el marco del proyecto COPS for Dev, cofinanciado por la Unión Europea. El contenido de este episodio es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y no refleja necesariamente la posición ni las opiniones de la Unión Europea.